Mateo 26, 36 al 45. Matthew chapter 26, verse 36 through 45 is what we're going to be reading. I'm going to read this first portion, guys, in Spanish, just because it's kind of lengthy. Matthew 26, 36 through 45. Mateo 26, 36. Vamos a leer de ahí en adelante el 45. Lord, I ask that you would help us. Just help us, Lord. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Help us, Lord, in Jesus' name. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mateo 26 dice así: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Si quieres un nombre para un hijo, ahí tienes Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Y Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieras. Luego volvió a sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró en las mismas palabras. Luego volvió a sus discípulos y les dijo: duerman y descansen luego, miren que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Okay, make sure you stop at verse 45. Okay, ahora quiero que vayas a Lucas 22, 39 al 46. I want you now to flip over to Luke 22, 39 through 46. Lucas 22, del 39 al 46. Luke 22, 39 through 46. Cuando tengas, quiero escuchar un lindo amén, okay? When you have it, just a nice little amen, okay? Lucas 22, 39 al 46, Luke 22, verse 39. Y Jesús salió conforme a su costumbre, y fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo seguían. Y cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Y luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y oró, y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban los discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, pray that you would not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and he prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will be done, but yours. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping from sorrow.
And he said to them, why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. En la vida de Jesús, este era el momento de más intensidad y dolor. In Jesus' life, this was the greatest moment of intensity and prayer and pain. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, casi siempre nosotros pensamos en el desierto, cuando fue tentado por Satanás por 40 días. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Amén. Fue un tiempo muy fuerte para el Señor. Pero muchas veces no pensamos en la tentación más grande que pasó Jesús en el Getsemaní, tentado por su propia carne. When we talk about the temptation of Jesus, we think about the temptation that he went through, tempted by Satan when he was in the desert fasting and praying for 40 days and 40 nights. But we rarely mention the temptation of his own flesh that was probably greater as he was going through the prayer time in the Garden of Gethsemane. La tentación de la carne es mucho más fuerte que la tentación de Satanás mismo. The temptation of the flesh is much greater than the temptation that of Satan himself. Mira el ejemplo del Señor. En el desierto Él es tentado y Él fácilmente reprende al diablo usando las Escrituras. Look at the Lord Himself. As He is tempted in the desert and Satan himself comes to tempt Him, He quickly rebukes him and overcomes temptation by using the power of the Scriptures. Pero cuando Jesús está en el jardín, or when Jesus is in the garden, es un momento breve, no es demasiado tiempo. A lo mejor una hora, por lo que dicen, y una hora pudiste estar despierto. Maybe it was perhaps an hour that he was there. He said, you couldn't keep awake for an hour with me. Pero esa hora, Satanás no lo estaba tentando. Satan was not tempting him. Él dice, ora para que no caigas en tentación. He says, pray that you may not fall into temptation. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. He says, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yo creo que él les está diciendo a los discípulos porque es lo que él está pasando en ese momento. I believe he is telling the disciples that because that is what he is going through in that moment. Él quiere huir de ese momento. He wants to run away from that moment. Porque él dice, no pienses que puedo clamar al Padre y él puede enviar ángeles y me vienen y me rescatan. Because he says, don't you think I can cry out to my Father and he will send me a legion of angels to rescue me? En otras palabras, él estaba tentado de hacer eso. He was tempted of doing that. He was tempted of running away. Él estaba tentado de huir. ¿Y cuántos le hubieran echado la culpa? How many of them would have blamed him? Él no tenía que venir de primera. He didn't even have to come to begin with. Él no tenía que tomar carne. ¿Qué obligación tenía hacia nosotros cuando nosotros fuimos los que pecamos? What obligation did he have for us when we were the ones that sinned? We owed him. Nosotros teníamos obligación con él no con nosotros, not him with us. Nosotros rompimos el pacto. We broke the pact. Pero él está bajo esa tentación. He is under that temptation. Y él dice la fórmula secreta. He says the secret formula. Oren para que no caigan en tentación. He says, pray that you won't fall into temptation. Esta es la noche antes de que Jesús fuese crucificado. This is the night before Jesus is crucified. Está a momentos de ser entregados en manos de pecadores que lo iban a abusar, falsamente acusar, torturar y por fin lo iban a matar en una cruz. He was moments away from being handed over to the hands of sinners who would abuse him, falsely accuse him, torture him, and finally nail him and kill him on the cross. Para los que no saben, Getsemaní es un jardín justo afuera de Jerusalén, donde Jesús iba frecuentemente. Ahí decía, era su costumbre ir a orar con los discípulos. Y Getsemaní significa la prensa de los olivos. For those who don't know, Gethsemane is a garden just outside of Jerusalem where Jesus often, it says right there, we just read it, it was his custom to go and pray with his disciples. Gethsemane means the olive press. Este jardín existe, sabías, existe aún hasta este mismo día. This garden still exists even till today. En este tiempo, en estos mismos días, pero en ese momento había una prensa de aceitunas en ese jardín donde se producía aceite de oliva. But in that time, it was called Gethsemane, the olive press, because there was an olive press in that garden that would crush the olives and produce olive oil. Jesús iba frecuentemente a este lugar, el lugar de la prensa, el lugar donde sería el lugar de quebrantamiento y de oración. Jesus often went to this prayer, the place of the press, a place of brokenness. He would go often to pray. Y cuando Jesús salió a ese jardín aquel jueves por la noche,
a orar antes de morir por nuestros pecados, estaba bajo la presión más intensa que cualquier persona pudiera experimentar. When Jesus went out to that garden that Thursday night to pray before he died for our sins, he was under the most intense pressure that any person could ever come under. La presión, el dolor, la angustia eran tan fuertes sobre él que literalmente empezaba a sudar gotas de sangre. The pressure, the pain, the anguish was so great upon Jesus that he literally began to sweat drops of blood. El furor de Dios por el pecado del mundo estaba cayendo sobre Jesús. The fury of God for the sins of the world was literally falling upon him. Jesús estaba siendo quebrantado como aquel fruto del olivo, y de él saldría aceite. Jesus was being broken as an olive, and olive was coming out from within. Olive oil was then coming out from within him. Era tan grande el dolor de su alma que estaba a punto de morir de angustia, dice. The pain in his soul was so strong that he felt that he was about to die of anguish. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesus said to them, my soul is very sorrowful, even to the point of death. And he asked them only one thing, just stay here and watch with me. Imagínate a Jesús viniéndote a ti diciendo, el dolor de mi alma es tan fuerte, solo te pido una cosa, solo quédate despierto y quédate aquí conmigo, no te vayas de este lugar. Imagine Jesus saying, hey, the pain in my soul is so intense, I need you to just stay here with me. ¿Alguna vez has tenido un amigo, un familiar? Have you ever had a friend or a close friend or a family member that you trusted? Una persona en la cual amabas y le decías, solo quiero que estés aquí conmigo en mi tiempo de angustia. And you would tell them, I just want you to be here in my time of anguish. A lo mejor no hay palabras que le puedas decir. Maybe there's no words that you can tell them. Pero solamente estando ahí, but just being there. Ese acto físico de estar al lado de esa persona traía consuelo a su alma. Just the act of you being next to that person would bring comfort to their soul. ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Have you ever been in that place? Que a lo mejor tú eres la persona, tú fuiste esa persona que necesitaba consuelo, o a lo mejor tú eres la persona que daba el consuelo. Maybe you were that person in need of being comforted, or perhaps you were the person giving the comfort. Pero Jesús no era el único que estaba con angustia y dolor. But Jesus was not the only one who was with anguish and pain. Mira lo que dice el versículo 45 ahí en Lucas 22. Look at what Luke 22:45 says. Cuando se levantó de la oración Jesús, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. When he arose from prayer and went to his disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow and anguish. Cuando los discípulos enfrentaron su momento de gran tristeza y angustia, la respuesta que ellos tuvieron fue de dormirse. When the disciples had their moment of anguish and pain, their answer was to go to sleep. Pero ¿cómo es que Jesús enfrentó su momento de gran tristeza y angustia? But how did Jesus take on his moment of great sadness and anguish? Mira el versículo justo anterior. Look at the verse that's right before, versículo 44, verse 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. But look at how Jesus, look at what he did. And being in agony, he prayed more earnestly. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en tiempos de gran tristeza, agonía, angustia y dolor? How do you react when you are in times of great sadness, anguish, agony and pain? I can feel the Lord. Puedo sentir al Señor aquí. ¿Alguna vez has estado, escucha muy bien, alguna vez te has quedado dormido por tanta tristeza? Have you ever fallen asleep from sorrow? I have. A mí me ha pasado. De estar en tanta tristeza o dolor o angustia que te quedas dormido. That you're in so much pain, anguish,
that you just fall asleep. You just fall asleep. Físicamente estoy hablando. Physically, you just fall asleep. Estás en tanto angustia por algo que estás pasando y maybe so much anguish that I just want to sleep. Y dices, solamente quiero dormir. Estás tan cansado de estar cansado que mejor te duermes. You're so tired of being tired that you just fall asleep. Por lo menos cuando te duermes no puedes sentir el dolor. Se te pasa más rápido. At least when you're asleep, you can't feel the pain anymore. It goes away. Pero te hago una pregunta. ¿Alguna vez le has pedido a Jesús que venga rápidamente porque Lázaro está a punto de morir? Have you ever prayed and told Jesus to come quickly because Lazarus is about to die? Y le dices, Señor, tu amigo que amas está a punto de morir. Necesito que vengas rápido. Have you ever told the Lord and you said, Lord, your friend that you love is about to die. Come quickly. Lázaro estaba enfermo, a punto de morir, y urgentemente le manda, estoy hablando de tú, Lázaro. Tú, Lázaro, está enfermo, a punto de morir, y urgentemente le mandas a Jesús un mensaje pidiéndole que venga, porque el amigo que él ama está a punto de morir. Lazarus is sick, and he's about to die. Your Lazarus is sick, he's about to die. And you urgently send a message to Jesus asking him to come quickly because the friend whom he loves is about to die. ¿Alguna vez has estado en una situación así? Have you ever been in a situation like this? Yo sí, I have. In which you're like, Lord, come quickly. Y le dices, Señor, ven rápido. I need your help. Necesito tu ayuda. Lázaro está a punto de morir. Lazarus is about to die. Señor, ven. Lord, come. Y tú sabes, porque Jesús ama a Lázaro, que él va a venir. And you know, because Jesus loves Lazarus, he's going to come. Posiblemente no tengas dinero y estás orando, pidiéndole al Señor que provea, pero no llega nada. Perhaps you need money and you're praying, you're asking the Lord to provide, but nothing comes. Posiblemente estás enfermo y le estás pidiendo al Señor que te sane o sane un ser querido, pero no llega la sanidad. Maybe you're sick and you're praying, or your family member's sick and you're asking the Lord to heal. You know He can heal, but the healing doesn't come. Posiblemente estás orando por un hijo, por un nieto para que sean salvos y tú sabes que el Señor lo puede salvar, pero pasan los días y se están haciendo más incrédulos. Maybe you're praying for a child or a grandchild to be saved, and you know the Lord can do it, but the more you pray, you feel like the more unbelieving they become. Le estás mandando un mensaje al Señor y tú piensas naturalmente, el Señor le ama, así que Él va a venir volando, va a venir rápido. Lázaro sería sano, todo estaría bien, todos vamos a estar contentos y vamos a tener una gran fiesta. Pero ¿qué pasa cuando Jesús escucha tu pedido y se queda unos días más y Lázaro muere? ¿Qué pasa cuando Jesús no responde en tu tiempo? ¿Qué pasa cuando Él no responde cuando tú piensas que Él debería haber respondido? And you're praying, and naturally you think Jesus is going to come quickly because you think Lazarus is going to be healed, and if everything's going to be okay, we're going to be happy and thankful, and we're going to have a party, and it's going to be amazing, we're going to be thankful. But what happens when Jesus listens to your request, but He decides to stay a few more days, and then Lazarus actually dies? What happens when Jesus doesn't respond when you think He should respond? What happens when Jesus doesn't come in our timeline? ¿Alguna vez has estado en una situación así? Have you ever been in a situation like this? Yo creo que algunos están en una situación así ahora. I think many of you are in a situation like that right now, where you're saying, cuando te estás diciendo, Señor, si no vienes, Lázaro va a morir. Where you're saying, Lord, if you don't come now, Lazarus is going to die. You love Lazarus, why don't you come? Amas a Lázaro, ¿por qué no vienes? Pero alguna vez le dijiste a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. But have you ever told Jesus, Lord, if you would have been here, my brother would not have died? ¿Alguna vez has mirado al Señor y le dijiste en oración? Have you ever told him in prayer, Señor, si hubieras llegado cuando yo te dije, esto no hubiera ocurrido?
Have you ever told them in prayer and said, Lord, if you would have just come when I asked you to come, we wouldn't be in this situation right now? Si solo hubiera respondido a mi llamado antes, no estaría en esta situación. If you only would have answered my call earlier, I wouldn't be in this situation. Pensé que yo era el que tú amabas. I thought I was the one you loved. ¿Por qué no viniste antes? Why did you not come earlier? ¿Alguna vez has estado ahí como Marta y como María? Have you ever been there as Mary and Martha? Y en un momento, in a moment, primero nuestra oración es, Jesús, ven rápido, sálvanos. First your prayer is, Lord, come quickly and save us. Señor, ven, te necesitamos. Es, Lord, hurry and come and quickly. Y rápidamente tu oración se convierte en, Señor, ¿dónde estás? And suddenly your prayer turns into, Lord, where are you? ¿Por qué no viniste? Why didn't you come? Si hubieras venido, mi hermano no estaría muerto. If you would have just come, my brother wouldn't have died. Have you ever been there or is it just me? ¿Alguna vez has estado ahí o solamente soy yo? ¿Por qué no viniste antes? Why didn't you come sooner? Y en ese momento tenemos dos opciones. In that moment we have two options. Dormirnos de angustia o podemos orar más intensamente. In that moment we can have two choices. We can make the choice of falling asleep or we can pray more earnestly. Marta se estaba durmiendo cuando hablaba con Jesús, porque le estaba reclamando. Martha was falling asleep when she was talking with Jesus. She was complaining. Eran como los discípulos que quedaron dormidos. She was as the disciples that fell asleep. Pero María estaba orando más intensamente. But Mary was praying more earnestly y logró que Jesús se conmoviera y al fin resucitaría a Lázaro. Mary was praying more earnestly and she moved Jesus' heart with compassion, and Lazarus finally was raised from the dead. Y lo que yo sentía en algunos que están aquí en este día es que has estado durmiendo espiritualmente por tiempo porque estás agotado de tanta angustia, dolor y tristeza. Hace tiempo vienes diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No has querido orar. Es más fácil simplemente dormir. And what I felt was that some of us here have been spiritually asleep for a long time because you're exhausted from much anguish and pain and sadness. You've been saying for a long time, why God? Why me? Why did this have to happen to me? You haven't wanted to pray more earnestly. Sleeping is just easier. Lo mismo le pasó a Jesús, orando en el jardín, pidiéndole al Padre que le quite esta copa de sufrimiento. Pero en vez de ponerse rebelde y amargo, se rindió a la voluntad del Padre y atravesó el valle de la sombra de muerte. The same thing happened to Jesus as he was praying in the garden, asking the Father to remove the cup of suffering from him. But instead of becoming rebellious and bitter towards the Father, he surrendered to his will, and he passed through the valley of the shadow of death. Y estoy aquí hoy para decirte que todos tenemos que pasar por el valle de la sombra de muerte. Todos. And I'm here to tell you one thing today. All of us need to go, we must go through the valley of the shadow of death. Cada uno de ustedes, every one of you, nosotros, us, cada creyente del Señor Jesús en este planeta, every believer and follower of Jesus on this planet, todos pasamos por el valle de la sombra de muerte. All of us go through the valley of the shadow of death. Pero la diferencia es cómo respondemos en ese valle. But the difference is how do we respond in that moment, in that valley. Algunos se quedan dormidos y hacen un campamento en ese valle. Y quedan ahí. Many people make a tent and they make a camp and they stay asleep in that valley.
Pero el valle no fue hecho para que nosotros nos quedemos ahí. The valley was not made for us to stay there. El valle que tú estás atravesando en este día, the valley that you are going through today, no fue hecho para que tú te quedes a acampar en ese lugar. It was not made for you to make a camp in that place. Ese valle no fue hecho para que tú te glorifiques en ese valle. That valley was not made so that you can glory yourself in that valley. Ese valle no fue hecho para que te empieces a sacar fotos ahí y empieces a hacerlo como si fuera una diversión. That valley was not made for you to make it, to start taking pictures and selfies and making it something fun. Ese valle no fue hecho para que te quedes ahí. That valley was not made for you to stay there. Ese valle fue hecho para que tú simplemente en oración cierres los ojos y puedas atravesar ese valle. That valley was made for one thing, was made for you to just shut your eyes and walk and follow the voice of the Holy Spirit as you make it to the other side. Ese valle fue hecho para esta cosa, quebrantamiento. The valley was made for one thing, brokenness. Have you ever been broken by Jesus? ¿Alguna vez fuiste quebrantado por Jesús? No digo quebrantado por tu propio pecado. I don't mean broken by your own sin. Eso es consecuencia del pecado. That's a consequence of sin. Estoy hablando de que no hiciste nada. I'm talking about that you never did anything. But there's a cross on your shoulders and it hurts. Pero hay una cruz sobre tus hombros y te duele. There's a cross upon you and it weighs heavy. Hay una cruz sobre tus hombros y pesa, y pesa. And you're wondering how long until I just get to Golgotha and die. Y piensas, ¿cuánto me falta para llegar al Gólgota y simplemente morir? Just hurry up and crucify me. Apúrate, crucifícame. Have you ever been there? ¿Alguna vez has estado ahí? If you are a believer of Jesus, a true follower of Jesus, there should be a cross upon your shoulders. Si realmente eres un discípulo de Jesús, hay una cruz sobre tus hombros. If you're wondering what that cross is, you're probably not a disciple of Jesus yet. Si te estás cuestionando si tienes una cruz o no, lo más probable es que todavía no seas un discípulo de Jesús. I'm just being honest. Solamente estoy siendo honesto. Espero que esto esté bien. I hope this is okay. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Jesus said, if anyone wants to come after me, you must deny yourself. Debes negarte a ti mismo. Pick up a cross and follow me. Tienes que levantar tu cruz, your cross, tu cruz, y seguirme a mí. If you were to be carrying that physical cross on your shoulders, si ahora estuvieras cargando esa cruz físicamente sobre tus hombros, no te estarías cuestionando si hay una cruz o no. You would not be wondering, do I have a cross on my shoulders or not? Tú sabes que tienes una cruz. You know you have a cross. Porque esa cruz duele. That cross hurts. Esa cruz es pesada. That cross is heavy. No hay cuestión, no hay duda en tu mente que estás cargando una cruz. There is no doubt in your mind that you are carrying a cross. You're not going to carry a physical cross. No vas a cargar una cruz física. But there is a cross for you to carry. Pero hay una cruz para que tú cargues. And if you think I'm just going to take it easy, y si tú piensas solamente me lo quiero hacer fácil en la vida, quiero entrar como por fuego, I want to come in as if just by fire, como dicen las escrituras, apenas, just barely, I just want to make a 70 on the test. Solamente quiero hacer un 70 en el examen y pasar de panzazo, como dicen. I just want to barely make it through, man. I'm okay with the C-. Yeah, Jesus isn't though. Pero Jesús no. There is no scale. No hay una escala. He says it's 100% or nothing. Es 100% o nada. You either carry the cross and you are actually a disciple of Jesus, or you're not. O eres un discípulo de Jesús y cargas esa cruz, o no eres. No hay un intermedio. There is no in between. There is no in between. If today you're wondering, you're like, I actually don't think I have a cross. Si hoy tú dices, yo realmente no creo que tengo una cruz. You need a cross. Necesitas una cruz. Because I question if you're a disciple or not. Porque cuestiono si eres un discípulo o no. Porque las escrituras dice el discípulo carga una cruz. Because the scriptures say that every disciple carries a cross. Tu cruz no es levantarte temprano a venir a la iglesia. Eso no es tu cruz.
Para los que están pensando eso. For those of you that are thinking my cross is to get up early and go to church, eso no es una cruz. That is not a cross. Mi cruz no es que tengo que, no sé, servir en la iglesia. Serving in the church, that's not your cross. ¿Cuál es el punto de la cruz? What is the point of the cross? It's to kill you. La cruz es para matarte. The cross was made to suck your life out of you. La cruz fue hecha para totalmente quitarte tu propia vida. It's meant to break your pride. Está hecho para destrozar tu orgullo. It's made to break your arrogance. Está hecho para quebrantar nuestra arrogancia. It's made, listen, to destroy our own strength. Está hecha para crucificar y matar nuestra propia fuerza. De los que dicen, yo lo puedo hacer en mi propia fuerza. For those that say, I can do it in my own strength. Estoy aquí hoy para decirte de que todos tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Pero no fue hecho para que te quedes ahí. No fue hecho para atravesar. Fue hecho para atravesar y llegar al otro lado donde moraremos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. And I'm here today to tell you that we all must go through the valley of the shadow of death, but it was not meant for you to stay there. It was meant for you to go through and get to the other side where we will dwell in the house of the Lord all the days of our life. Estoy aquí para decirle a los que han estado lamentando y llorando por su situación, los que han estado llorando y cuestionando a Dios, que es tiempo de salir del valle de la sombra de la muerte. I'm here to tell those who have been lamenting and crying over their situation, those who have been crying and questioning God, that it's time to come out of the valley of the shadow of death. Es tiempo de empacar tus maletas, romper el campamento que hiciste en el valle, levantarte de tu dormir, dejar la cobija y empezar a subir el monte de Jehová. It's time for you to pack your bags, to break the camp that you made in the valley, to rise up from your sleep, to leave the blanket behind, and to begin to climb up the mountain of the Lord. Porque aunque Jesús no llegó a tiempo, el tiempo que Marta y María querían, Lázaro saldría de esa tumba. Because even though Jesus did not arrive in the time that Mary and Martha wanted him to, Lazarus still came out of that grave. Aunque Jesús tuvo que pasar por la agonía de la muerte, resucitó entre los muertos y hoy es glorificado a la diestra del Padre. For although Jesus had to go through the agony of death, he rose from the dead on the third day. It is now glorified at the right hand of the Father. Escúchame, just listen. Tus lágrimas no son en vano. Your tears are not in vain. Tu clamor no es en vano. Your cries are not in vain. Pero tú tienes que tomar acción, but you must take action. Tienes que levantarte y dejar de dormir y lamentar y empezar a clamar más intensamente como lo hizo Jesús. You must stand up and stop crying and stop lamenting and start to cry out more earnestly and to pray more earnestly as Jesus did. Porque como dice Hebreos, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con grandes clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. For as it says in Hebrews, in the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his great reverence. No te quedes dormido como los discípulos. Es tiempo de que te despiertes. Quédate vigilando y no te duermas. Don't fall asleep as the disciples. Wake up, stay watching, stay awake, be vigilant, don't fall asleep. ¿Por qué duermes? Despiértate y levántate. Ora para que no caigas en tentación. Why are you still sleeping? Wake up and get up and pray that you may not fall into temptation. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine upon you. Pero nunca dejes la lucha en la cual estás, porque estás produciendo aceite para tu lámpara. Never give up the struggle that you're in, because you are producing oil for your lamp. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's close our eyes.